Hoy visitamos Valencia. Conoceremos su famoso mercado central de la mano de Bárbara Amorós, cocinera top chef que nos guiará por todos los puestos y nos comentará sus particularidades. Hoy vamos a visitar el Mercado Central de Valencia. Es uno de los mercados más grandes de España de productos frescos y está emplazado justamente donde antiguamente, en el siglo XIX, estaba el mercado de puestos ambulantes junto a la lonja, la antigua lonja de la Seda de Valencia. Es un proyecto arquitectónico de Alejandro Soler, un arquitecto que su proyecto original data de 1914, pero no fue acabado y tuvo que ser acabado por otros dos arquitectos hasta en el año 1928. Vamos a verlo. Bárbara. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Nos has traído al Mercado Central, ¿no? Sí, esto es mi casa, es mi sitio preferido de Valencia. Sí. El mercado, sí. Yo siempre que viajo voy al mercado. Es una gozada venir aquí a comprar, ¿eh? Sí. Es una pasada. La verdad es que en Valencia tenemos más mercados porque el Cabañal, Ruzafa son maravillosos, pero para mí, como desde pequeña mi padre me traía ¿sabes? Y siempre yo creo que la memoria histórica también es el más grande y el más bonito, yo creo. Es el más bonito de Europa, el más grande de Europa, yo creo. O sea, 8.200 metros tiene de superficie, casi 100 años, ¿no? 100 y pico años tendrá. Siempre ha sido un espacio donde venían a vender, o sea, esto sí que era un espacio original donde venían los comerciantes, los ambulantes. Los comerciantes ambulantes. Lo que eran los ambulantes o los propios productores. O sea, los sí, los productores se cultivaban, traían su producto para venderlo aquí. Y aquí era una esplanada donde se vendía. Que da la casualidad que está justo enfrente de la lonja, que también era un mercado antiguo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí pues he empezado a... Yo la verdad es que soy cocinera y de historia poco, pero sé que lo puso en marcha el rey. Pero siempre está lleno y hemos tenido suerte de encontrar este rinconcito. Yo con Juan he venido aquí 3-4 veces, me parece, y siempre que hemos venido aquí vamos a tomar el almuerzo, como lo llamáis aquí, ¿no? Que allí en Galicia no se estira lo del almuerzo, y siempre estaba petado. O sea, sí, bueno, la cultura del almuerzo es algo muy valenciano. Y luego también hay bares alrededor que sí que lo que han hecho es que tú compras el pescado en la pescadería y ellos te lo cocinan como tú quieres. Sí, hay 2 o 3 que se han asociado con las pescaderías, entonces tú compras las gambas, los besugos y ellos te los cuecen. También tenemos algunos puestos pues que se han especializado en aceites, turrones, azafranes, pimentones, o sea, un poco enfocado, vinos, licores, enfocados al turismo, porque como ahora vienen los barcos de... Sí, los cruceristas. Los cruceristas, entonces viene mucha gente como de visita. Sí, hay veces que ves aquí pues una manada de turistas. Sí, hay muchas manadas de turistas, pero bueno, lo bueno también es la gente. Verde, en las series sudamericanas, cuando invitan a la gente a una limonada, ese líquido verde que sale se hace con lulo, naranjilla. Lulo. Y esto que es parecido a un higo... Eso lo hace una pitera, y eso se hace de Colombia, la pitera amarilla. Por dentro es gris con semillitas negras. Y luego existe la Red Dragon, la fruta del dragón, que es la pitera roja que se trae de Vietnam, que ahora no hay. Que son las rosas preciosas. Que es como la flor de un cactus, es la misma gama. Esta se produce en Sudamérica, la otra en Asia. Mangostín, y esta que tampoco la he visto. Mangostín está considerada la mejor fruta del mundo.
¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Sí? en todos los ¿Por sitios. qué? Es la fruta es la más cotizada en todo el mundo. Eso nada más verlo en internet, en el Google, lo veréis y veréis. Pero 18 de euros el vitaminas, ¿por vitaminas o por qué? Por vitaminas, propiedades, eso se come la cabecita blanca y tiene un sabor entre frambuesa y melocotón. Parece Chicos, yo le voy a meter parece la como mano, un ¿vale? ajo, ¿no? Así la apariencia por Sí, fuera. la apariencia es Desde un que me ha ajo. dicho que no, más caro, digo yo voy a Eso en probarlo. Dubái se está pagando 156 euros un kilo de mangostín. Qué bueno. Caray. Eso en Dubái es la fruta más cotizada. Es la más cotizada del mundo. Mira, estamos solos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Buenos días. Estamos con Víctor. La cuestión es, tú te vas al mercado a comprar y todo, y luego ya te vienes aquí y te tomas la... El tema es que el horario del público es a las 10:30 de la mañana, pero desde las 6:30 mi madre y su marido están en el mercado central comprando y preparando el género de diario, porque aquí se renueva el escaparate de diario, y la preparación hasta las 10:30 que se abre al público es de arreglar sardinas, de arreglar las sepias, los piñones, todo el producto que tenemos que viene en bruto del mercado se prepara para el servicio. Entonces, todos los días es visita al mercado obligada, preparación y apertura a las 10:30. Luego el horario público es a partir de las 10:30, pero Y desde... antes, Víctor, ¿estáis aquí desde cuándo? el negocio está abierto desde el año 46 y mi familia lo cogió en el año 82. Esto siempre a tope, hemos tenido suerte Dentro de un momento se llenará, seguro. Sí, que ¿no? tenemos Por oleadas aquí- también, ¿no? Es que tiene sus horarios porque como abrimos a las 10:30 mucha gente viene a hacerse el almuerzo y a las 10:30 tenemos un golpetazo de gente y entra bastante gente para hacerse los aperitivos del almuerzo y tal. Y luego paramos un poquito, que hemos la hora esta, el impasse que estamos ahora, y luego a partir de la 1 o así vienen ya Vuelve las otra vez. comidas, o aperitivos de comidas y volvemos a tener Y otro aquí golpe. lo mejor de lo mejor son las sardinitas. Hay por ahí unas Sí, raciones de sardinitas Sí, que hemos habría que traído. probarlas, ¿no? Eso es la especialidad desde el año 82 que empezamos a hacerlas como las vais a comer ahora. Se empezaron a elaborar así. No tiene ningún secreto, o sea, compramos sardina fresca, la arreglamos aquí por la mañana, se le corta la cabeza a la tulipa, se le abre el filete, quitando la espina y se sirven a la plancha. Y la servimos Sin con una más. salsita de la casa. Una salsa tipo Mary, pero una salsa especial. Uy, qué buena pinta tiene Y esto. la espina nunca la habéis hecho tipo Ferran Adrià ahora ya como fritita crujiente para servirla. Que- Nuestra elaboración es muy básica, solo trabajamos con la plancha. No tenemos cocina muy elaborada, pero el género es muy buen Mira. género fresco. Tenido el mercado. Buen género y... Bueno, después de haber visitado el Mercado Central de Valencia y habernos tomado unas tapitas con Bárbara en Tasca Ángel, qué mejor que ir a la playa de la Malvadosa típica valenciana. Vamos a comer Vamos allá. Venga. En Punt Televisió, València en tu mano.